Sí. Tienen relación con el equilibrio hídrico y sobre todo de los electrolitos, del sodio y el potasio. Ya lo vamos a ver. Eso no significa que la glándula pertenezca al aparato urinario. Es una glándula endocrina que pertenece al sistema endocrino. ¿Entienden? Bien, entonces, estos son los riñones. Cada riñón entonces tiene un conducto que va a llevar la orina hacia la vejiga. Lo que estoy marcando son los uréteres. Este órgano en el hipogastrio corresponde a la vejiga y el conducto que sale de la vejiga hacia el exterior corresponde a la uretra. ¿De acuerdo? Van a hacer entonces ahora, van a completar esta primera lámina en la cual están los órganos del aparato urinario, pero además de los órganos del aparato urinario están todo lo que lo rodea a los órganos del aparato urinario. Por lo tanto, es una imagen del retroperitoneo, pero también de los órganos pelvianos. Para poder identificar los órganos, tienen que recordar en la división topográfica cuáles son los órganos que estaban en la cavidad pelviana. Todos los órganos que están aquí y los vasos sanguíneos ustedes ya los estudiaron. Los únicos que todavía no estudiaron son los del aparato reproductor. Pero, obviamente, ¿esto qué es? ¿Una dama o un caballero? Una dama, perfecto. O sea que a la dama le tendremos que buscar el útero y los ovarios. ¿Sí? Recuerden que el útero estaba en el hipogastrio y los ovarios están en las fosas ilíacas. Les doy 5 minutitos para que identifiquen los órganos en la lámina. Me señala que es una mujer. ¿Qué órganos hay marcados acá? Acá tenés el diafragma. No dije nada. Empiecen a hacer. Traten de pensar y identificar los órganos. Sustancia orgánica. Desecho de metabólico. Esta es complicada, Esta es complicada. ¿Cuál? La aorta descendente. Desecho de ano. Desecho de qué. Esta es la aorta. Esta es la cama. Esta. Esta es la cama y esta es la aorta. ¿Y esto? Esa le dije si era la aorta descendente. Son las glándulas. Estas glándulas. Y si no estudiamos glándulas. Ah, esa es. No lo había entendido. Pasa que la aorta descendente. Sé que estas son las glándulas suprarrenales, este es el hígado, pero el riñón. Yo no sé un carajo esto que digo. Ah, la tuya está más clara, boludo. La tuya está más clara. La mía está más clara. Línea sexual. Riñón. Riñón. Lo que está arriba del riñón sería Glándulas suprarrenales. glándula. Yo pensé que estaba para la parte izquierda, pero no sé. Pensé que estaba atrás. A ver, esta es la cava. La aorta. Esto es los uréteres. ¿Es la aorta o es la metástasis? No, ahí no está. O sea, ahí es donde La ahora aorta no la figura. dijo la aorta. ¿Y la mesentérica dónde termina? Pero antes de llegar a la porta. ¿Cómo se llama la arteria? ¿Cómo se llama la porción?
trompa de falopio. No, las trompas de falopio están al costado. Claro, esto lo... Ah, ahí no sabía si... Es un sanguchito. Trompa de falopio. ¿Cómo señala la trompa de falopio? Lili. Ni siquiera los ovarios. Claro, pues la trompa es la parte redondita. Ay, chicos, de verdad. Me haces acordar a mí de 2 años que me pasó lo mismo. Y después de 3 días de que no sabía cuidar, yo sabía Este es el canal, este es el canal urinario. Canal urinario, boludo, pero es lo mismo. Canal binario es lo que conduce la orina si no lo sabés. No inventes palabras. Te entiendo lo que quieres decir, pero lo que conduce la orina son las venas. La uretra la saca. Ahí se dice, ¿qué dice ahí? Ah, abajo del riñón. Lo mismo que acá. Conductos renales. Renales. ¿Conductos renales? Conductos, ¿no? La de arriba es la arteria renal. Arteria renal, arteria cava. Arteria cava, esa. Ahí dice, mira. No leo un carajo, boludo. No puedo estar tan hecho mierda. Ven acá abajo. Arteria cava. No. Traten de llevar horario, ya le dije Vos sabés que los viernes son mi día. media hora tarde, la primera hora la tiene ausente, se van a quedar libres las dos. Profe. ¿Qué es este? Si hubiesen puesto uno, si hubiesen puesto uno diferente, ¿viste? Para mí, de este lado está poniendo lo de la vena y lo rayaste la vena. Baldonceda ya tenés 15 faltas, no sé dónde estás. Ahora, para mí el segundo es la aorta descendente. El segundo. Flores, vos también tenés 15 faltas, ¿eh? A mí dicen la aorta descendente. ¿Y eso qué es entonces? Y vos, Corpi, 14. Sí. No está catado. Estamos en duda. A ver, piensen. Aorta ¿Qué descendente. cosas piensen? La aorta descendente, ¿cuál es? Esa es la cava y el agua cava. ¿Qué otra cosa? ¿Es un órgano o no es un órgano? Pues, acá tiene la luna, es un órgano. Antes del estómago viene el estómago atraviesa el diafragma, este es el diafragma, ¿no? El estómago. ¿Qué cosa atraviesa el diafragma? Veía que era un hilito que tenía un apéndice colgando. No, esa está con la foto. Profe, ¿y acá? Yo sé que ustedes lo compran usado y tienen los números, pero estaría bueno Ah, qué tramposos, no vale. que lo saben. ¿Por qué? Porque el ejercicio de pensar, ¿entendés? Es lo que vale para que vos identifiques los objetivos. Esto ya lo había puesto, esto. Una glándula suprarrenal. La vena cava y la arteria aorta. También son conductos. ¿Qué tiene un conducto renal? Ese coso, boludo, acá tenés. Renal de este lado, pero del otro lado no debe ser lo mismo. Ese es vena renal. ¿Ves? De este lado es vena renal y del otro arteria. Claro, yo te decía, de ese lado es vena renal. Está la cava. Claro, porque una es la de la cava y la otra es la de la Escuchame, aorta. esto de acá arriba también es riñón. Y además, lo que no es común, para mí que ahora lo que te falta es todo lo que es común. Porque Esta es de la vena cava, entonces es la vena renal y la otra es la arteria. La vena busca la cava y el otro la arteria. Ah, tengo dos riñones y la cava y la mirá. Porque la cava es de este lado y la arteria es de acá. Perfecto, ya la Ahora, el vasito ese que está ahí abajo, yo sigo en duda. yo ahí, para ayudarlo, lo puse con color. Porque dice, esta
Me equivoqué, no sabía por dónde pasaba el conducto urinario. Ayuda. No, hay veces que tiene su ventaja. A veces. La mina está en la columna, quiere decir que tiene ventaja. Se llama compromiso y parece. Solo hay una forma de averiguarlo. Que claramente no la sabe, porque no va a indicar ahí. Quiero ver cuando pongan el otro. Venimos haciendo todo lo que es la cava, la regla, todo bien. Y ahora tenemos que estudiar dos sistemas urinarios, dos sistemas reproductores. El sistema reproductor del hombre y de la mujer son exactamente lo mismo. No, de la mujer es mucho más el del hombre. La cagada que tiene el hombre tiene mucho Adulto, bebé, hoy en día, como viene la cosa, dentro de poco. Me he olvidado que era mujer, por eso me encontraba la otra. Bueno, vamos a corregir. Ya está, boludo, ya se fue. Es importante que cuando se enfrentan a una lámina, usen los contenidos que ustedes debieran tener y los interrelacionen. Al principio yo les voy dando todos los nombres porque no conocen nada. Acá faltaban solamente dos órganos que ustedes todavía no conocen y la descripción, pero sí la ubicación porque debieran haber estudiado división topográfica para rendir el parcial. Entonces, tienen que poder ubicarse en los espacios. Por eso en cada órgano decimos dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque cuando revisan o cuando están con un paciente, tienen que poder identificar lo que ese paciente tiene, lo que están tocando. ¿Sí? Esto es una lámina que representa un ser vivo en la región del retroperitoneo, que es lo que está por detrás del peritoneo, ¿sí? Contra la pared posterior del abdomen. Entonces, como no es igual, yo voy a poner igual una imagen parecida. Entonces, la primera de las flechas sale de aquí, de un músculo que separa el tórax del abdomen. ¿Qué es? Diafragma. El diafragma. La siguiente flecha muestra un órgano del aparato digestivo que atraviesa el diafragma y se continúa con el esófago, con el estómago. El esófago. ¿Sí? ¿Qué cosas atraviesan el diafragma? Cuando estudiamos diafragma, ya sabemos que lo atraviesa la cava, la aorta y el esófago. La aorta y la cava las tienen que identificar, o sea que lo que faltaba era el esófago. Así me ubico. No adivino, pienso. ¿Sí? La siguiente es una glándula que está por encima del riñón que yo acabo de nombrar, que tiene la suprarrenal. La siguiente flecha está mostrando un vaso sanguíneo, que si yo lo sigo, porque acá no tienen colores, ese vaso sanguíneo termina en la vena cava. Si es una vena y entra al riñón, será la vena renal. Perfecto. La siguiente muestra obviamente el riñón. Izquierdo. Claro. La siguiente está mostrando la arteria aorta. No importa que no tengan colores, porque la aorta está a la izquierda y la cava a la derecha. Hemos mostrado 10 millones de láminas. O sea que ya tienen que saber que siempre a la izquierda es la aorta y a la derecha viene la cava. Después tenemos la siguiente flecha que muestra la vena cava para ustedes. La siguiente muestra el uréter izquierdo. La siguiente está en la región del hipogastrio y entonces está mostrando, lo primero que muestra
¿qué es? La En el hipogastrio, lo primero que muestra que es el recto. A ver, ¿cómo tengo que pensar? Miren, No sé cómo lo sacaste, pero. el piso pelviano, o llamado también estrecho inferior de la pelvis, el piso pelviano, la pelvis tiene forma de embudo, tiene un techo y un piso, Sí. o una cara superior y una cara inferior, ¿es así o no? Es así la pelvis. ¿Qué estoy mostrando? Esto. Este es el piso y esto es el techo. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, estos son los isquiones. Isquión. Este es el sacro y el coxis, o sea que esto es posterior. Y esto es el pubis. ¿Sí o no? Ese es el arco óseo. ¿Sí? ¿Esto está así agujereado en nosotros? No. No. ¿Está agujereado? No, tiene músculos. Pero esos músculos están atravesados por estructuras. Y si es una dama como la del dibujo, este es el orificio externo de la uretra. Esta es la vagina, en realidad el orificio vaginal, ahí entra la vagina, y este es el ano. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Hacen higiene perineal. Obviamente en la mujer esto después están los elementos de la vulva, es decir, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, etc. Ya vamos a estudiar los genitales externos en la próxima unidad. Si yo me voy hacia arriba, porque esto es abajo de todo, no es superficial, es lo que yo veo, ¿sí o no? Bien, si yo me voy hacia arriba, el arco óseo sigue siendo el mismo. Pero, ¿qué tengo que relacionar? Este es el pubis, el isquión y el sacro y el coxis. Aquí estoy en el hipogastrio. Entonces, lo primero que yo tenía acá era el orificio externo de la uretra, que viene de la uretra. Si me voy más hacia arriba, ¿la uretra sale de qué órgano del aparato urinario? Dije. La vejiga. De la vejiga. O sea que lo que voy a tener aquí va a ser la vejiga. Siempre la vejiga está atrás del pubis. O sea que si yo palpo un globo ahí, es un globo vesical, porque lo primero que tengo es la vejiga. La vagina, arriba, se continúa con el ¿Qué cosa? útero, El la útero. vagina. Y el ano se continúa con el recto. Entonces, en la imagen ustedes tienen en sentido posterior el recto, en la parte media el útero y en la parte anterior la vagina. La primera flecha entonces en el hipogastrio es el recto. La siguiente está mostrando primero el ovario, que está en la fosa ilíaca, que en esta imagen yo no lo tengo. Y después ustedes tienen una flecha hacia abajo que muestra la uretra. Esta flecha. ¿Todos identificaron la uretra? Bien, la siguiente es la vejiga. Me voy hacia arriba y hay una flecha que sale del uréter derecho. La siguiente flecha sale de la arteria renal. Y la otra del riñón derecho. La arteria renal es la pitusa y la chiquitita La arriba. arteria renal es la chiquita que está arriba. Sí, estoy de acuerdo. Es de arriba. Viene arteria, Y el otro lado baja la vena. arteria, vena y pelvis renal por acá. Arteria, Menos mal que nos vena mostró la y ficha antes, porque acá no. La ficha que mostró antes, pues si no acá no. Y bueno, pero Sí, sí, sí. ¿estamos hasta ahí? Esto por favor que quede grabado, ¿no? A ver. Porque
nunca sabe En uno. la va a vagina ser- tampoco. O sea que tengo que identificar bien el orificio externo de la uretra, ¿lo ven? Por encima del orificio externo de la uretra, ya que estamos aquí, se encuentra un órgano eréctil femenino que es el clítoris. Eso que ven arriba, que tiene como un capuchón y como un pequeño glande, como si fuera el extremo distal del pene masculino, porque el clítoris es el homólogo femenino del pene, es un órgano eréctil femenino. Inmediatamente por debajo ven un orificio pequeño, ese es el orificio de entrada a la uretra. ¿Sí? Cosa que están viendo porque están haciendo higiene perineal. Vamos a dedicarle un rato a uretra más adelante, pero vayan viendo y localizando dónde está en la región perineal el orificio externo de la uretra. ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos lo tienen claro dónde encontrarlo? Capaz que ya en breve tienen posibilidad de colocar una sonda con el instructor y por lo menos ya van identificando. Desde luego que si fuera un varón está en el extremo, el tercio posterior del glande peniano. Ahí tiene que estar el orificio externo de la uretra. Ya vamos a hacer el Techo inferior de la pelvis. ¿Piso peniano o estrecho? Es el techo inferior de la pelvis. Recto, ovario, es útero, no es trompa. Ese es el útero. Bien, vamos a buscar esta lámina, esta página del texto. Creo que es la primera que tienen después de la ejercitación, donde hay una chica tomando agua. No, yo lo rompí. Bien, yo les había dicho que este tema tiene importante, no te preocupes. Yo no tengo frío, la verdad. Todos tienen frío, yo no. Pero yo me cagué de frío primero. Sabés que hay que ventilar. Ya ventilamos, ¿no? Sí. La chica tomando agua, no. Esto es una foto. Esto es una chica que está tomando agua. Estoy buscando a qué hora tengo para ver cómo organizo lo que falta. Hoy es miércoles. Profe, después nos vamos a escuchar el segundo para ¿Qué masoquista que sos? No te imagino. ¿Encontraron la lectura? ¿Sí? Cuando hice la introducción de aparato urinario les dije que este tema tiene mucha relación con la homeostasis, los líquidos corporales. Entonces, vamos a través de esta breve lectura a recordar, y para quien no es un recuerdo, la necesidad de estudiar qué son los líquidos corporales, qué tipos de líquidos corporales tenemos, qué composición tienen los líquidos. ¿Por qué? Porque lo que hace el riñón es mantener el equilibrio o homeostasis del medio interno, ayudado por otros aparatos, pero es el principal. Por eso es cuando ponemos en práctica lo que habíamos estudiado cuando vimos célula y vimos líquidos y espacios. Entonces, vamos a leer para hacer un breve repaso y para el que no lo estudia, porque es fundamental para poder entender lo que sí. Dice, las células que conforman un organismo multicelular están rodeadas y en contacto directo con un líquido acuoso denominado líquido extracelular. El líquido extracelular constituye el medio interno del organismo y en él se encuentran disueltos los nutrientes, las sales minerales y el oxígeno que las células necesitan para realizar sus funciones vitales y además recibe los productos de desecho generados por el metabolismo celular. Los líquidos que constituyen el líquido
líquido similar al plasma que circula por los vasos linfáticos. Creo que debe ser la millonésima vez que leemos esto. ¿Y qué hacemos? Ahí después viene. El de forma vino. Que el líquido extracelular tiene tres componentes principales: el intersticial, el plasma Sanguíneo. y la linfa. 300 millones de veces, ya la mano va sola. Entonces, intercambio constante en uno y otro sentido, lo hemos dicho. Todo lo que ingresa, acuérdense que acá tengo posibilidad de tomar, esto está mal, porque esto va aquí. Esto es la linfa, ¿no? La linfa toma líquido intersticial y se transforma en linfa, ¿no? Este sería el capilar linfático. Sí. Estos son los capilares arteriovenosos. Esto es arterial y esto es venoso. Así circula. ¿Estamos? En realidad Todo circula. entra. Acá que tengo aparato respiratorio, aparato digestivo, ¿sí o no? Ingresa el oxígeno e ingresan los nutrientes. Viajan hacia el interior de la célula los usa y elabora desechos. Los desechos se van por el sistema venoso, ¿sí o no? En cada una de las células. Además estaban los líquidos transcelulares, que eran las pequeñas cantidades de líquido que ya ahora las vimos: humor acuoso, humor vítreo, líquido sinovial, líquido Endolinfa, peritoneal, líquido pleural, linfa, o sea, líquido cefalorraquídeo. Ahora ya lo pericardio, vieron, ¿no? Como cuando sinovial. lo nombramos antes. Bien, seguimos leyendo. Entre los fluidos que forman el líquido extracelular, la concentración de los distintos iones es similar. ¿Qué es un ion? Tiene carga, ¿no? Es un átomo. Los iones son átomos que tienen carga, porque han perdido o ganado electrones y entonces tienen carga positiva y los llamamos cationes, y carga negativa o los llamamos aniones. Recuerden que dijimos que en los líquidos corporales el único solvente es el agua y que cuando las sustancias reaccionan con el agua, porque tienen que ser transportadas por el agua, se disocian y entonces se forman los electrolitos, que no son otra cosa que elementos con carga, positiva o negativa. La diferencia que hay de concentración entre los distintos iones dentro y fuera de la célula es lo que mantiene el gradiente o diferencia electroquímico que hay, que es necesario para que la célula funcione de manera correcta. Es labor de la membrana mantener el gradiente o diferencia, pero es labor del riñón excretar el exceso o cuidar la pérdida de aquellas sustancias que están en déficit o que me sobran, ¿entienden? O sea que ese equilibrio que es tan importante para la célula en los líquidos es mantenido por el riñón. De una manera simple: si me sobra sodio, aumenta la cantidad que elimina. Si me falta, restringe su salida. ¿Se comprende? Y así con el resto de los electrolitos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Sin embargo, el plasma contiene una concentración de proteínas mayor que el líquido intersticial, debido a que las proteínas plasmáticas, por su mayor tamaño, no pueden atravesar las paredes de los vasos sanguíneos hacia el líquido intersticial, quedando retenidas en el plasma sanguíneo. Recuerden que las proteínas plasmáticas son las proteínas transportadoras del plasma, que la principal era la albúmina. Esto lo nombramos también cuando hablamos de la distribución de los fármacos, que dijimos que viajan en la sangre unidos a proteínas, pero que estas proteínas no solo transportan fármacos o
sino que transportan sustancias endógenas, es decir, de síntesis propia del cuerpo, que no pueden viajar disueltas o combinadas con el agua porque no son hidrosolubles, y una proteína tiene que tomarlas para poder transportarlas de un sitio a otro en mi cuerpo o desde el interior del cuerpo hacia su salida, ¿no? Le ayudan a salir del cuerpo para que no se acumulen. El líquido que se encuentra formando parte de las células se denomina líquido intracelular, o sea que este que teníamos acá era el líquido intracelular. Lo que tienen abajo, yo por ahora en fisiología no se los voy a exigir, pero lo que tienen abajo es la distribución de iones en el líquido intracelular y extracelular. Cuando el cuatrimestre que viene empiece en adulto y anciano, van a ver que uno de los primeros temas va a ser homeostasis del medio interno, y desde luego van a tener que tener una idea mayor de la composición o de la diferencia de electrolitos que hay entre los distintos líquidos. Acá el que lo quiere mirar tiene una pequeña comparación de la diferencia fundamental que existe entre la composición de los principales iones o electrolitos que estructuran los líquidos corporales. Vamos a leer en la página de al lado lo que se refiere a homeostasis. La homeostasis es la propiedad de los seres vivos de regular y mantener el equilibrio de su medio interno. Ya lo vimos en la primera clase, creo, de biología. En los seres humanos, esta regulación implica conservar, dentro de valores fisiológicos normales, parámetros tales como el pH sanguíneo, la temperatura corporal, el nivel de glucosa y otras sustancias en la sangre, el volumen de agua circulante, la presión sanguínea, la cantidad de sustancias de desecho que deben ser eliminados. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Sí? Para lograr todo esto, nuestro organismo ha desarrollado una serie de mecanismos reguladores que integran las funciones del sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema excretor. Acuérdense que el sistema excretor no es solamente aparato urinario, ¿no? Lo vimos en la primera clase, para que recuerden bien que excreción o eliminación depende de varios aparatos y no solamente del aparato urinario. De esta forma, la homeostasis asegura que las células que conforman nuestro organismo puedan vivir y realizar sus funciones vitales. ¿Se comprende bien esto? Bien, no se entendía tanto al comienzo, por eso volvemos sobre el tema, ¿no? Porque en la primera clase teníamos menos ideas del cuerpo y ahora es como que esto se comprende, espero, un poquito más. Uno de los requisitos fundamentales para mantener el equilibrio del medio interno es la existencia de la homeostasis hidrosalina, la cual implica el balance entre la cantidad de agua y sales minerales ingerida y eliminada, así como también una distribución adecuada de los líquidos corporales. El agua y los iones que el organismo necesita ingresan principalmente a través de los alimentos ingeridos en la dieta, aunque también existe un aporte de agua proveniente de las reacciones de oxidación de nutrientes que ocurren a nivel celular. La eliminación de estas sustancias es realizada por los órganos del sistema excretor, principalmente los riñones, pero ya habíamos dicho que no eran los únicos. Entonces, cuando nosotros tenemos que evaluar la diuresis, si yo evalúo diuresis o valoro diuresis, que era el volumen de orina elaborado y eliminado en 24 horas, este valor, que es aproximadamente, ¿de cuánto? De 1500 a 1800 mililitros en 24 horas, no va a ser un valor estándar, sino que es un valor aproximado. ¿Por qué? Porque la diuresis depende del ingreso y de las pérdidas.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el riñón? El riñón debe mantener el equilibrio. Por lo tanto, las entradas tienen que ser igual a las salidas. O sea que el balance sería neutro. Ni positivo ni negativo. Obviamente que esto siempre y cuando yo esté partiendo de un paciente que no está sano, perfecto, que no está ni sobrehidratado ni deshidratado, porque si no, el riñón tiene que hacer un balance positivo o negativo. ¿Entienden? Para que funcione bien. Pero yo tengo un paciente sano, ¿sí? Y entonces las entradas tienen que ser igual que las salidas. Dice acá, ingreso de agua, bebida, y acá entonces incluyen todo lo que el individuo ingiere, en forma líquida, infusiones, agua, ¿sí? Gaseosa, lo que el individuo ingiera. Y acá entonces pone el autor, esto es un ejemplo, de 1200 mililitros, como un ejemplo estándar. ¿Por qué? Porque el autor quiere que le dé esto, ¿no? Sí. Desde luego. Después, la comida, los sólidos también aportan y en este caso el autor le adjudica 1000 mililitros. El otro aporte es la oxidación del alimento. Nosotros tenemos, hemos dicho 700 veces, un metabolismo oxidativo. Necesito de la presencia de oxígeno para transformar materia en energía. Y eso es la reacción que vemos desde principio de año y que repasamos ahora en respiración. Glucosa más oxígeno, dióxido de carbono, agua y ATP. ¿Es así o no? El dióxido de carbono ya explicamos cómo viaja por la sangre y cómo lo excreto por el aparato respiratorio. Ahora tengo que ver qué hace mi cuerpo con el agua. Entonces, de oxidación del alimento, acá el autor para que le dé calcula 350, en algunos autores van a ver que le calculan 300 mililitros. Desde luego los valores son aproximados. Con respecto a las pérdidas, la principal va a ser la excreción o la salida por orina, que vamos a ponerle 1500, siempre mililitros. Después, ¿qué tienen? Habíamos dicho que cuando respiramos el aire que exhalamos era un aire húmedo, ¿se acuerdan? Que ahí había agua. Entonces, eso es lo que llamamos muchas veces pérdida insensible de agua, que sería por la piel y los pulmones. Y acá tenemos de 800 a 900 mililitros. Después tenemos las heces, en los cuales considera de 100 a 200 mililitros. Y por último, el sudor, de 50 a 100 mililitros. Obviamente que todo esto es variable, ¿no? Esto es para que nos dé igual 2550 y 2550. O sea que esta igualdad en un paciente sano es lo que le permite mantener el equilibrio. Entonces, cuando yo valoro la diuresis, estoy valorando como pérdida solamente esto. ¿Entienden eso? Solo esto. Pero tengo que pensar si el individuo, por ejemplo, no está con hipertermia y entonces la pérdida por evaporación y por sudor es mayor. También puedo tener una fístula, puedo tener un drenaje de una cirugía, puedo tener una diarrea, pérdidas por aparato digestivo mayores a las habituales. Si yo pierdo más por acá o por acá o por acá, ¿la eliminación va a ser esta? No. ¿Tiene que disminuir o tiene que aumentar? Va a disminuir. Va a disminuir, perfecto. ¿Y el riñón
paciente tuviera una diuresis igual y tiene pérdidas por otro lugar aumentado, el riñón no está haciendo su tarea. Porque ¿cuál es la tarea? Mantener el equilibrio. ¿Me entienden? Pensando que el individuo estaba sano al principio, ¿no? Dijimos en un individuo sano y en equilibrio. ¿Se entiende esto? Entonces, siempre que valoren la diuresis van a pensar en las otras pérdidas y también en cuánto ingresa. ¿Por qué? Porque el individuo no ingiere siempre lo mismo. Es muy fácil saber las entradas cuando el individuo tiene un plan de hidratación parenteral, ¿no? Porque si yo tengo indicado un plan de hidratación con 1500 mililitros es fácil, porque esa es toda la entrada. Tiene el plan de hidratación porque no se está alimentando por vía oral, suponte un postquirúrgico, y esto es lo que le está entrando. A esto le sumo la pérdida de oxidación de alimentos y ya tengo las entradas. Desde luego en la vida cotidiana es mucho más difícil. ¿Cuánto toman ustedes de líquido por día? Depende. Yo no podría decir cuánto tomo, porque además no tomo siempre lo mismo, ¿o no? Es muy variable. Pero también tomar el éxito también hace mal. El riñón trabaja. Mientras el riñón esté sano, no va a haber ningún problema, porque el riñón, el exceso lo va a liberar. Suponte que te pusiste a estudiar, estás bien boludo, te tomaste un termo de mate, y al rato se pierde. No, pero eso a lo que voy a tomar 4 o 5 litros de agua. No, de manera constante no vas a hacer eso tampoco, si no... No, el riñón, si funciona bien, el riñón no tiene problemas, se elimina. Trabaja y elimina. ¿Se entiende esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Así es como tiene que mantenerse. Ahora, si yo tengo un paciente, pensemos por favor un poco patológico. Esto es lo fisiológico, que es lo que tiene que ver conmigo. Pero traten de pensar un poquito más allá. Si yo tengo un paciente que está deshidratado, ¿qué tendrá que hacer el riñón? Hacer un balance en equilibrio, un balance positivo o un balance negativo. Negativo. Está deshidratado, o sea que le falta líquido. Si le falta líquido lo tengo que ganar. ¿Sí? Entonces, o entra más para que yo gane, o pierdo menos. Pero el balance va a tener que ser positivo. Tengo que Pero el ganar riñón no líquido puede regular porque cuánto entra. Entonces tiene que bajar. por eso va a bajar toda- la salida. Entonces negativo sería, ¿o no? No, porque positivo o negativo, a ver, si a vos te entra más plata que la que sale, ¿eso es un balance positivo o negativo? Positivo. Bueno, si entra más, si vos te quedás con Sí. más que lo que sale es positivo, Sí. no negativo. Te sale menos, pero el balance es positivo, porque el balance es la comparación entre entrada y salida, ¿lo entendés? Sí, o sea, estamos hablando de que hay un desajuste, pero que el riñón igual lo Un mantiene. balance negativo no significa que excreto menos, significa que gano líquido. Un balance negativo es que pierdo líquido. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Háganlo con la plata y entonces cuando tienen duda lo piensan con los pesos y ahí se aclara el panorama. ¿Está claro esto o no? Sí. ¿Sí? En la práctica están valorando diuresis, ¿no? ¿Están empezando Sí, un poquito con esto? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Seguro? Después estamos. ¿Eh? No, digo seguro, porque después se quedan todos callados y nadie se anima a preguntar. ¿No? Y dicen, Y pero no queda como... ¿se entiende o no se entiende? ¿Qué falta hoy? Yo no entendí la pregunta que se refiere. Bien. La principal, bueno, no discutan entre ustedes. El principal mecanismo que tiene el cuerpo para hacer esto, o que tiene en realidad el riñón para manejar el agua, es la ósmosis. Por eso cuando hablamos a principio de año de la ósmosis, yo dije que era importante. Recuerden que la ósmosis es un transporte activo o pasivo. Sí. No, pasivo. Pasivo. Pasivo sin gasto de energía a Sin favor gas. del gradiente. Bien.
Ese transporte pasivo, lo que se moviliza, ¿es el agua o es el soluto? El agua, muy bien, es un transporte pasivo para el agua. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, ya lo vimos esto, pero quiero repasar porque es fundamental para el equilibrio. Cuando vimos este tema, nosotros habíamos dicho que si esta era la membrana plasmática, ¿se acuerdan? Yo tenía un líquido extracelular que iba a ser el intersticial y obviamente acá tengo el plasma. Sí. Y esto es la célula. Sí. ¿Cómo se va a mover el agua? Si acá la célula... Si acá la célula tenía un montón de sustancias y acá había pocas, Van hacia donde hay menos. estas sustancias, si no podían ir de aquí para allá por difusión simple, el agua entraba a la célula. ¿Es así o no? Sí. Eso era la ósmosis. ¿Hasta cuándo? Hasta que se Hasta equilibre. que estaba en equilibrio. En sentido diferente, iba a ocurrir que si esto es el líquido intracelular y este es el líquido extracelular, si acá yo tengo muy concentrado y acá estoy lleno de elementos, ¿el agua para dónde va a ir? A donde hay menor. Va a salir de la... ¿El agua de dónde va a ir? ¿De aquí hacia allí? Y de ahí va a ¿No? pasar la Eso sustancia. era la ósmosis. ¿Qué es lo que va a hacer que el agua se desplace si este es el plasma? La fuerza la ejercen fundamentalmente en el plasma las proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque las proteínas plasmáticas son grandes y no pueden ir hacia el otro lugar. Y dijimos que siempre que yo tenía sustancias que no podían atravesar la membrana, atraían agua hacia donde ellas estaban para lograr el equilibrio de concentración. Las proteínas plasmáticas son responsables de la presión osmótica del plasma. Esto es importante. ¿Entienden? No veo que lo anoten. Y cuando hable de un plan de hidratación y quiera poner yo una solución isosmolar con el plasma, voy a ver quién me entiende. 0.9. Tienen que leer la ósmosis otra vez. ¿Entienden? Porque esto tiene aplicación práctica. A través de la ósmosis se pueden mover volúmenes de líquido muy importantes. Es importante que recuerden que estas proteínas plasmáticas son sintetizadas por el hígado. Ya lo dijimos. Sintetizadas por el hígado. En la insuficiencia, ¿tuvieron algún paciente con insuficiencia hepática? ¿No? No. Bueno, cuando lo vean van a ver que está lleno de líquido. Se edematiza. Ah, tenía citis. ¿No? Bueno, pero esa cantidad de agua que tenía ahí se llama así. ¿Por qué? Se desplaza el agua hacia comparación
alcanza el drenaje linfático, ese líquido se empieza a acumular y el riñón no lo puede sacar porque no lo tiene, no le llega. Ahí es cuando le ponemos 0.43 de solución fisiológica. Ya vamos a llegar a cómo Ah, ahora, eso es lo que quería preguntar. Lo estuve leyendo ayer y todo, viéndolo. Pero nunca vi en el hospital. Vi 0,3, pero 0,43 nunca. Igual en general se usa para desplazar líquidos, se usa en otras cosas.